Thank you.
Queremos invitarlos en este día a que nos acompañen en una de las parroquias más hermosas de nuestro municipio, nuestra parroquia La Sierrita. El municipio Mara, su capital es Las Cuatro Bocas, sus límites son al norte con la parroquia San Rafael del Moján y Las Parcelas, al sur con el municipio Jesús Enrique Lozada, al este con la parroquia Ricaurte y Tamare y al oeste con la parroquia Marco Sergio Godoy. En estos momentos nos encontramos en el punto céntrico del Cerro Cochino, donde mayormente se visualiza nuestra parroquia. Bueno, conociendo lo que es ahora el Cerro Cochino, lo que podemos conocer de él es que su relieve parte desde la Sierra de Perijá. Luego es que pasa acá con una formación metamórfica de serranía que termina con pequeñas montañas dentro de nuestra parroquia La Sierrita. Por eso es que muchas veces en el recorrido tuvimos que ver cómo había ondulaciones. También pasa en el sector La Cruz, que también sucede lo mismo. Lo que podemos conocer de allí es que en el sector Bendición del Malegua, o sea la curva del cerro, es donde tiene mayor altitud y también es una de las zonas llamada Uchicay. Pero hay algo que acontece y es que este cerro es el que tiene mayor antigüedad dentro de nuestra parroquia, siendo este también el tercer cerro de este municipio, siendo el que tiene mayor altitud. Bordeaban el cerro y aterrizaban en La Sierrita, la paralela que está por la cancha deportiva de la avenida principal. Tocaban pista frente al Pan de Mis Hijos, un poco más acá, pasando la bajadita, y luego llegaban al Liceo Pulido, el que fue el Liceo Pulido, que fue luego parte de la Milicia Nacional Bolivariana, fue la Escuela Ana María Campos de antaño. Allí daban la vuelta y llegaba el superintendente de la Shell Company de Venezuela con la Creole Oil Company e iban hasta Campo Sierrita, donde estaba el superintendente de esa empresa concesionaria nacional, anglosajona, holandesa, inglesa o estadounidense. Es decir que desde este punto era referencia para venir desde los campos de La Paz, La Concepción hasta el Campo Sierrita y por ende Campo Creole, Campo Mara, Campo Los Caballos, Campo Marcelino y todos los campos que por el momento, hace más de 80 años, estaban diseminados en nuestra parroquia. En aquel momento no era parroquia La Sierrita. Acuérdense que la parroquia La Sierrita nace en 1989 con la división político-territorial. Y otra que nació allí, desde ese punto de vista, fue la parroquia Tamare, concretamente, la parroquia Tamare. Entonces pasó a ser 7 parroquias, en vez de las 3 que habían ordinariamente, desde el distrito Mara, porque nuestra parroquia se denominaba municipio Ricaurte para aquel momento. Llega el año 1989 y hay una política de división territorial, lo cual entonces pasa a ser municipio Mara y las parroquias que hacen vida en nuestro municipio, 7 en total. Desde el Cerro del Cochino, dice la toponimia que era un criadero de cerdos y como era un reservado para una finca sin lindero, se hizo cimarrón un cochino. Y ese cochino para cazarlo hubo que activar a los lugareños. Y esos lugareños, al fin, después de tanto luchar, ellos cazaron el cochino y quedó entonces el famoso nombre combinado con la geografía, desde el punto de vista de lo que significa el cerro como tal, de la geología, combinado con un animal, con el cerro. Entonces pasó a llamarse Cerro del Cochino, hoy día Cerro Cochino, como lo conocemos, que da lugar también a nuestro gran proyecto Huinca en el Piedemonte, a más de 80 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que dicen las fuentes, la oralidad, porque estamos hablando desde el punto de vista de lo oral de nuestros ancestros. Entonces, bueno, para que conozcan esa historia, un cerro que es estratégico, militar,
un cerro que es estratégico para las comunicaciones, un cerro que es estratégico para que de aquí, por efectos también de la altura, nos llegue el agua a todo el municipio Mara, gran parte del municipio Mara. Desde la gestión del alcalde Luis Caldera, que construyó con el comandante Chávez el gran proyecto Winca, planta potabilizadora Wimpala, que está allí en el Piedemonte, al frente de nosotros desde este ángulo, de espalda a la sierrita, y que lleva el agua potable para toda nuestra parroquia. Por supuesto, con la toponimia se han identificado muchos sectores como Colina de Zamora al frente. Pueden ver esa población allí. Por allá están Las Cabrias, para aquel lado. Pero también para este lado está Uchicay, está el Cují, donde está la escuela Andrés Freire. También tenemos a La Fragua, tenemos el Cafetal, tenemos allí la Ribaco. Repito, todo este estudio de la toponimia lo ha dado también la nueva geometría del poder desde el territorio con los consejos comunales. Algunos nuevos, otros que son ancestrales, como el Cerro del Cochino, con más de 90 años de existencia.
27 de octubre de 2023 nos hemos reunido en la población de La Sierrita para realizar otro encuentro del Congreso Historiográfico del municipio Mara. En esta oportunidad, para la instalación de la tercera jornada de socialización de los procesos históricos en la construcción de la memoria local de la parroquia La Sierrita, como parte de la programación diseñada para darle continuidad al trabajo del título segundo, proceso de delimitación, límites territoriales e institucionalidad oficial, el cual se inició en la población de Santa Cruz de Mara en principio de mes y se ha realizado en la parroquia Luis de Vicente también. El Congreso Historiográfico quedó instalado por las autoridades municipales el 30 de junio en la sede del Consejo Municipal. A casi 4 meses de labores, el trabajo realizado ha sido de mucho interés por las presentaciones que han pasado de 50. Este espacio que ha reunido a los marenses, investigadores, cultores, docentes, sabios, es un referente para la superación de las brechas culturales porque aceleran y hacen fluir los procesos democráticos y dinámicas sociales hacia el futuro, mediante la conciencia de los espacios de tiempo históricamente transitados para otorgar al pueblo de Mara la libertad de escribir de manera colectiva su historia. Fuerte el aplauso, que se escuche. Saludamos al doctor Elio Morán, director general de la Alcaldía Bolivariana de Mara y coordinador de la Comisión para la Historiografía y Patrimonio de nuestro municipio. Saludamos al profesor Edgar Labarca, presidente del Consejo Municipal y también será ponente en la jornada de hoy. Saludamos a la licenciada Dayana Silva, como ponente también. Saludamos a Magíster Joel Castillo, también componente, y a la licenciada Gerania Fuenmayor, directora del Centro para la Calidad Educativa de la Parroquia La Sierrita. Al presbítero William Ortega, director general de la Unidad Educativa Arquidiocesana Bilingüe en el Enrique Ávila. Al magíster Johan Villalobos, coordinador pedagógico de Educación Media General. Y también saludamos al presbítero Daigel Medina, párroco de la Parroquia Eclesiástica San José de La Sierrita. Bienvenido, padre. También saludamos a los supervisores de territorios que integran el Centro para la Calidad Educativa de la parroquia, directores, docentes, invitados, enlaces de cultura del Centro de Recursos para el Aprendizaje, señoras y señores, glorioso pueblo del municipio Mara. El aplauso que se escucha. Y vamos a dar inicio con la primera participación jornada de estas presentaciones del ciclo de trabajo y lo hacemos con la licenciada Dayana Silva, con el tema Origen del nombre de la parroquia La Sierrita. Lectura de su currículum: licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, área Geografía. Entre sus cargos desempeñados: Escuela Presbítero Luis de Vicente, maestra de aula, Unidad Educativa Arquidiocesana Bilingüe en el Ávila, Unidad Educativa Nacional Tamare Layer, su directora administrativa, profesora asesora de la Misión Sucre, aldea Carlos Urdaneta, profesora asesora de la Misión Sucre, aldea Helio Balmore Castellano. Recibamos a la licenciada Dayana Silva. Muy buenos días a todos los presentes, al doctor Elio Morán, director general de la Alcaldía de Mara, licenciado Edgar Labarca, ponente en estos momentos, presbítero William Ortega, director general de la Unidad Educativa Arquidiocesana Bilingüe en el Enrique Ávila, presbítero Daigel Medina, nuestro párroco de La Sierrita, magíster Gerania Fuenmayor, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de nuestra parroquia La Sierrita, y el profesor magíster Joel Castillo como ponente, a todos los directores de las instituciones educativas que nos acompañan, a pueblo de La Sierrita, descendiente de las fuentes orales que sirvieron en nuestro trabajo de investigación, a los estudiantes, los guías turísticos que nos apoyaron
en el recorrido del Cerro Cochino, a los profesores que pertenecen al Centro de Historiografía, bienvenidos, y a todos los que presentes. Muchas gracias por estar acá en la mañana de hoy. Vamos a iniciar diciendo que siento una emoción muy personal. Estar hoy aquí con todos ustedes defendiendo ese proyecto que quizás en el momento que se realizó no tenía, o no era el momento para poderlo explicar. Y nació en estas instalaciones de la Unidad Educativa Ender Enrique Ávila, con los estudiantes de la primera promoción. En ese entonces hacían el séptimo grado en la institución educativa. Nace un mes de octubre, vamos a decirlo así, vamos a irnos a recordar memorias, porque eso hace la historia. La identidad nuestra se afianza cuando vamos a esos procesos históricos. Y en el primer año de Ender Ávila, fundada en el año 1997, yo fui pionera en esta institución cuando inició Ender Ávila. En ese momento tuvimos en el aniversario, en el primer año, tuvimos la visita de este señor Jorge Pocaterra, muchos conocerán, profesor titular que ha aportado mucho a nuestro sistema educativo, con libros, tiene una trayectoria muy inmensa. Y también nos iba a visitar Miguel Ángel Busayú, en ese entonces una eminencia. Teníamos esos dos personajes, pero Miguel Ángel no tuve la dicha de poderlo conocer o poder apreciar una ponencia del solo de Jorge Pocaterra. Quizás era el que tenía que venir. Eso pasa, eso son cosas de Dios, ¿verdad, Padre? En esa ponencia, que fue en el centro parroquial, en el templo parroquial, porque la escuela solamente funcionaba en 3 salones, en la mañana 3 grados y en la tarde el resto. Y el primer año estaba en lo que es la casa comunal hoy. Ahí se impartían clases de las áreas en secundaria, el primer año. Y él hablaba sobre, yo vine a esta comunidad. Su ponencia era con respecto a la identidad local. Y él decía, yo me imaginé cuando a mí me hicieron la invitación, está invitado para una ponencia en la sierrita. Yo pensé llegar en una sierra, montañas, altura, decía él. Pero mi sorpresa es que llego a esta comunidad y no veo esas montañas, y no veo, o sea, algo ilógico, decía él. Ahora, ¿cuál era la finalidad de esta ponencia? Decía él. Despertar en ustedes el interés. ¿Quiénes son de aquí de la sierrita? Levantamos la mano humildemente, porque yo soy nativa de esta comunidad, yo nací en esta sierrita. Levantamos la mano humildemente y decía, usted sabe la historia de esta comunidad, ¿por qué se llama la sierrita? Y todos quedamos, o sea, y esa fue la motivación, ese fue el impulso para poder realizar este proyecto geohistórico. O sea que esa ponencia sirvió para que nosotros comenzáramos a interesarnos como nativos de esta comunidad, a investigar por qué se llama la sierrita, cuál es el origen de ese nombre de nuestra comunidad, donde nacimos y no la conocemos. Él decía, si nosotros no conocemos el lugar de origen, nosotros no sabemos hacia dónde vamos, qué hacemos aquí. Yo conozco mi lugar de origen muy bien, decía él. ¿Y ustedes por qué no conocen de la sierrita? La escuela debería de comenzar por allí, a buscar esa historia que quizás no tengan escrita, pero háganla, yo los invito. Y eso es cierto, los sueños no se construyen, los sueños se trabajan. Es algo que despertó esa motivación que quedó, porque lo importante de las ponencias es que nosotros asistamos, pero que sea algo significativo para este público que de pronto nos está observando y que de allí nazca la iniciativa. Eso me originó, me despertó mi interés personal por ser nativa de esta comunidad. Yo dije, sí, Señor, es la hora, es el momento. Pero ¿cómo comenzar a conocer ese origen si no hay nada escrito? Yo tengo que buscar un material que me sustente, que me ayude. Un proyecto geohistórico, una investigación, porque las investigaciones nosotros debemos de tener los métodos, las técnicas, qué diseño, tenemos que manejar todo eso, y más cuando somos docentes.
¿Qué tuve que hacer? Sin nada en la mano, yo voy a la Universidad del Zulia y buscar fuentes bibliográficas que me asesoren a mí primero para yo despertar en mis estudiantes ese interés y poder realizar el trabajo, que no sabía cómo se llamaba. Hoy día tiene nombre y apellido, se llama Proyecto Histórico de la Comunidad de la Sierrita. Y fíjense, parte de eso es decirle a ustedes que nosotros debemos de hacer eso. El docente tiene que seguir investigando, si no lo sabe, buscar herramientas, porque no lo podemos intentar. No podemos organizar un trabajo de investigación como yo creo que es. Y me dirigí hasta la Universidad del Zulia, donde me había graduado en el 95, a ver qué conseguía, sin rumbo, o sea, Dios me colocó allá. Y entre los pasillos me consigo un muchacho que había visto, fue estudiante cuando yo estaba formándome allí, y ya era profesor. Y me dice, ¿qué fue, colega? ¿Qué hace usted aquí? Le digo yo, concha, le vengo buscando material, quiero hacer un proyecto, pero no sé por dónde comenzar, te digo la verdad. Me dice, no, mira, eso es un proyecto histórico, yo tengo material, venga para acá. Mire, cómo todo se da así, cuando es para uno o cuando buscamos. Y él me facilitó todas esas herramientas bibliográficas, un proyecto geohistórico del patrimonio cultural de la ciudad de Coro, un proyecto de una institución educativa de Ramón Benítez en Maracay. Ellos tenían ya proyectos en la universidad, hay muchos profesores que investigan y tenían ya, o sea, había mucho material para poder comenzar. Y otros, él me facilitó todo ese material. Y yo me vine cargada, llena con un tesoro en mis manos. Yo decía, Dios mío, por aquí voy a comenzar. Este es el camino que voy a lograr. Y así comencé. Primero a leer, primero a conocer, para después impartir. Porque eso hacemos nosotros los docentes. Primero tenemos que buscar ese conocimiento, conocerlo, para que la pedagogía se nos haga más fácil. ¿Verdad que sí? Y esa fue la idea. Y después la motivación, impulsarlo en esos estudiantes para que ellos fuesen un instrumento que ayudaran a realizar el proyecto histórico de la comunidad de la Sierrita. Entonces ahí comenzó el camino. ¿Qué es un proyecto geohistórico? Es una herramienta de investigación pedagógica donde se unen dos áreas, la geografía y la historia, por eso que llamamos proyecto geohistórico, pero en el momento que se elaboró no estaban articuladas las dos, no estaban unificadas las dos áreas. La universidad trabajaba por separado, o era historia, o te ibas por historia o era geografía, pero no había una unificación de áreas. Eso lo hizo después el penso, ¿verdad, profesora Yuley? Eso lo hicieron los cambios de los pensos, pero en el momento había una necesidad y era la unificación. Yo dije, Dios mío, no me va a dar tiempo. Yo daba historia y una compañera era la de geografía. Vamos a hacer un convenio. Dame esas 2 horas que necesito, porque este es un proyecto que necesito realizarlo en un momento, en un lapso, lo que era anteriormente. Y comenzó el trabajo. Ella me daba las horas, me atendía a los niños de educación básica, que yo atendía a un 2º grado, y ella en las horas de geografía me las cedía para poder comenzar, porque era mucho material, organizar y despertar sobre todo esa motivación de los niños de querer hacerlo, de vender ese producto para lograr la iniciativa y el apoyo de los estudiantes. En ese momento seguimos como herramienta de la unificación de las áreas. ¿Para qué era ese proyecto geohistórico? Para conocer la evolución del espacio. Este espacio que es donde estamos ahorita, que es nuestra parroquia, que en ese entonces era sector La Sierrita, éramos sector. ¿Qué era y cómo los procesos de la historia lo fueron transformando poco a poco? Conocer la evolución del espacio y su proceso histórico. Y resaltar en los niños eso, la identidad de un pueblo se afianza con el conocimiento de su historia. Si conocemos la historia, afianzamos la identidad de dónde somos. Era la esencia de ese proyecto. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Les estoy dando las herramientas para que ustedes, donde tengan comunidades todavía, que desconozcan el origen de ese sector,
o de ese sitio donde usted vive por muchos años, no hay fuente escrita como tal. ¿Cómo se aplica? Se selecciona el estudio del espacio geográfico. ¿Qué vamos a investigar? ¿Cuál es ese espacio? En ese momento fue solamente el área del casco central de la Sierrita y las áreas adyacentes donde vivían los estudiantes, porque ellos iban a hacer las herramientas, los instrumentos para poder aplicar todo el proceso, como estaba conformado el proyecto geohistórico. Se necesitaba que los muchachos tuviesen la facilidad de hacer todo el trabajo en la localidad donde ellos vivían, cerca de la institución educativa, de donde se proyectó el proyecto geohistórico. Seleccionamos el espacio y nos vamos a las fuentes orales. No hay fuentes escritas, en el momento no existía nada escrito con respecto a la Sierrita. Por allí habían algunos ancianos que manejaban unas hipótesis, pero un sustento teórico como tal, escrito, no existía en el momento. Y por eso es que se toman las fuentes orales. ¿Quiénes son las fuentes orales? Aquellos ancianos que vivían en la comunidad, que tenían que tener más de 70 años viviendo interrumpidamente, en edad de comprender de 70 años y con un tiempo interrumpido. O sea, he estado aquí toda mi vida, aquí formé mi familia, aquí vivo, aquí están mis nietos. Esas personas eran las que deberían de ser consideradas como fuentes orales. Fuentes escritas, en el momento cuáles eran todas las fuentes bibliográficas, las referencias bibliográficas de la Universidad de Zulia, los proyectos que ya otros estados tenían como base teórica. Nos vamos a los objetivos. Para un proyecto de investigación nosotros debemos de desarrollar los objetivos. Es el camino, hacia dónde voy, cuál es el camino que voy a tomar, qué es lo que voy a alcanzar con este proyecto de investigación. Primero, validar el diagnóstico de la comunidad como recurso metodológico de la investigación geohistórica. Ese espacio seleccionado, ¿en qué tiempo lo vamos a recorrer? Identificar las fuentes orales de la comunidad, de la Sierrita, como propias de la memoria porque no existía nada escrito y íbamos a tocar esa vivencia, esos recuerdos que estaban en esos ancianos del momento. Un tercer objetivo es parte de lo que es el recorrido de campo. Nosotros teníamos que levantar un plano de origen que no existía, porque utilizamos como herramienta la cartografía. Recuerden que son las dos áreas, geografía e historia, y se necesita hacer un levantamiento cartográfico, un plano que no existía, pero con la evidencia de los ancianos podíamos llevarlo a la actualidad, donde ellos ubicaran, nosotros tener la capacidad de desarrollar ese plano. Eso está en el trabajo de investigación, es el plano número 1, origen de las primeras familias que estaban en la comunidad en el momento cuando llegó la compañía petrolera. Y por último, teníamos que trabajar en base a nociones básicas que los muchachos manejaran, que supieran qué era la población, qué era una escuela, que eran los términos que ellos más manejaban, y campus petrolero, cómo se desarrolló en Venezuela en la época petrolera, en el momento, a nivel nacional. Y por último, el concepto de Sierrita. El concepto de Sierrita prácticamente creado, porque existe el concepto de sierra, pero Sierrita proviene de la topografía del relieve de una sierra. Entonces, o sea, determinar esa parte, de verlo como algo válido, que tuviese veracidad, para que los muchachos pudiesen manejar con facilidad la Sierrita y relacionarlo a la topografía del momento. Continuamos. Se diseñaron entrevistas, porque los muchachos tenían que estaban conformados en grupo y tenían que llevar un diseño todos. ¿Qué necesitábamos saber de los ancianos? ¿Qué era la información que teníamos que recopilar para realizar ese proyecto de investigación? ¿Por qué se llama la Sierrita? Aspectos como educación
educativo, de salud, económico, social, o sea, llevaba un diseño donde se obtuviera toda esa serie de preguntas discutidas en nuestro laboratorio. En ese entonces eran los estudiantes, sentados con ellos armábamos las entrevistas y luego distribuir 3 de pan para tal parte. Ellos mismos, ya identifiqué en mi comunidad, mi abuela tiene años viviendo aquí, profesora, tiene 80 años, esa va para el baile, esa usted la va a entrevistar. Y así sucesivamente. Ellos comenzaron, se llenaron de dinamismo, de entusiasmo, o sea, querían a todo tiempo ir donde me venían los paseos, profesora, venga que aquí tengo la entrevista, vamos a revisar, miren que conseguí otro viejito por allá que nadie lo pudo identificar, y cosas así, de ellos mismos ya se fue generando ese entusiasmo de poder elaborar ese proyecto geohistórico, porque eso somos nosotros, tenemos que despertar ese interés, esa motivación para lograr el objetivo hacia donde vamos. Otro aspecto importante, cuando llegamos casi al final, diríamos, levantamos el plano, hicimos 2 recorridos por toda la comunidad, solamente el espacio seleccionado, en este caso era desde el área de la institución, de Ávila, y toda la Ana María Campo, estación B, Cabria 1, Cabria 2, los sectores adyacentes. Salimos a la cañada de las 4 Bocas. Un sábado, miren, eran 20 alumnos por la lista, el orden, y ellos iban haciendo los planos, llevaban desayuno, almuerzo y cena, y no querían terminar, querían pasarse el otro, no, eso no les toca a ustedes, ese recorrido del otro grupo. Y la semana siguiente fueron sábados, porque los permisos me lo permitieron sábado, y la semana siguiente estaban allí los que ya habían ido, parte de los que habían ido, que querían ir, y estos de allá peleando, no, de ustedes fueron, nos toca a nosotros, o sea, fíjense aquello que era asombroso ver cómo los muchachos tenían ese interés. Y ellos caminaban y buscaban la información, iban elaborando un plano. Aquí hay una casa, profe, este es un comercio, le colocamos otro color. Y allá hay un camino que se metían por ese camino. O sea, la agilidad y el entusiasmo de los muchachos para levantar esos 2 planos. Fueron el segundo fue a través de 2 recorridos que se hicieron por las áreas, el espacio que seleccionamos para nuestro proyecto geohistórico. Cuando terminamos las entrevistas, algo curioso. Ellos fueron a entrevistar a la señora María Maci Rubí, mamá del señor Rafael Valecillo aquí presente. La señora María Maci Rubí nació ayer, cumplió años de vida, si la tuviéramos viva, señor, 104 años. Cuando la entrevistamos tenía 80 años. Y en el año 1999 se realizó este proyecto. Todo lo que yo estoy ahorita hablando es en el año 1999, periodo escolar 98-99 de la unidad educativa Enrique Ávila. Cuando ellos me dicen, profesora, está una señora, la señora María Maci Rubí, nosotros la visitamos, pero no nos dio tiempo a copiar todo porque sabe demasiado. Le preguntaban y nosotros apuramos y medio anotamos, pero no. Digo yo, no, esa es clave. Yo voy directamente a visitar a la señora María. Y después me dicen los de 4 Bocas, visitamos al señor Pedro Manuel Rubijano. Profesora, algo curioso. El señor Pedro Manuel tiene una agenda escondida y nosotros le preguntábamos y salía disimuladamente, buscaba la agenda y nos daba y lo traía la fecha de las instituciones cuando se inauguraba. Él tiene todo anotado allí y todo lo buscaba en esa agenda. Y ese es el otro punto clave para ir a visitar a Pedro Manuel Rubijano. Entonces, fíjense que es parte de eso y comenzar a indagar, después de tener todas esas entrevistas, sentarnos a hacer un análisis del 100%, cuánto coincide con las respuestas. Un análisis después de tener las entrevistas, porque las entrevistas se hacen para eso, para buscar la veracidad y la coincidencia entre las respuestas que daban unos y otros entrevistados. Y del 100%, el 90% coincidía con la señora María Maci Rubí. Algunos respondían porque había una pregunta que decía, ¿cuándo llegó usted a esta comunidad? Cuando yo llegué aquí ya estaba María Maci Rubí. Pregúntele a María, decían ellos, o sea, los entrevistados. Entonces era clave fundamental en nuestro proyecto metodológico de investigación la señora María Maci Rubí como fuente oral. Igual Pedro Manuel porque tenía algo escrito, donde llevaba un registro anotado. Ella lo tenía en su mente todo, pero ella los años no los manejaba como el Señor, porque escrito está.
Eso tenía que estar escrito. Y de todos los entrevistados, el único que tenía escrito en su agenda era el señor Pedro Manuel Riojano. Entonces, cuando se logra la veracidad, tenemos todas las entrevistas. Ese origen de la comunidad de la Sierrita, ¿de dónde nace? ¿Qué les pareció esa visita al Cerro Cochino? La señora María Macirrubí decía que en la década de los años 40, cuando el boom petrolero comenzaron a nivel nacional las compañías transnacionales a ubicarse en los diferentes sectores, asentamientos, caseríos en aquel entonces de pocas familias, en la mayoría de nuestro país. Retrocedamos al año 40. No existía carretera ni esta población que nosotros estamos viendo. Eran poquitas las personas en ciertos caseríos. Y ella dice que ella venía de la Concepción y allí en el Cerro Cochino, en lo alto, había una parada porque no había carretera ni cómo entrarle a la zona donde estaba ubicada la compañía, en el campito que tenemos acá todavía, donde se está construyendo la sede de Helio Balmores Castellano. Eso es el campito, el centro de nuestro pueblo, el origen de nuestra comunidad. Ella dice que cuando ella llega en la parada del Cerro Cochino, los moradores le preguntaron: ¿para dónde va usted? Usted va para la compañía, porque todo lo que llegaba era para la compañía, sí. Y está ya donde usted ve aquella sierrita, aquel cerro pequeñito, ahí está la compañía, a escasos kilómetros del sitio, que decían a ella. Entonces es relevante que el origen se origina, valga la redundancia, por la topografía del terreno. O sea, porque si nosotros venimos, vemos las elevaciones de las Cuatro Bocas y vemos las elevaciones del sector La Cruz y las elevaciones de Campo Mara, estamos prácticamente en una sierrita. Y los moradores del Cerro Cochino dicen que desde allá se visualiza esto, en la topografía desde el Cerro Cochino de la sierrita. Entonces ella retorna, ella seguidamente, aunada en su recuerdo, ella dice que ella llega y es contratada como la bandera de la empresa, y por su calidad de vida es que viene inmigrando a esta zona en busca de mejorar su calidad de vida, como toda persona en ese momento lo hacía, y se instala y no fue de pasada, se instaló en la sierrita. De aquí fue una de las primeras pobladoras después de los fundadores, que ya ella pudo habernos narrado todo ese proceso histórico de transformación que vivió nuestra comunidad. Si nos vamos a Pedro Manuel Riojano, él llega en el año 1946, la señora María Macirrubí plantea que llegó en 1945, el señor llega después, proveniente de Maracaibo, el señor Pedro Manuel, y él es contratado por la empresa como obrero para cortar y limpiar toda la zona por donde iba a ser construida la pista de aterrizaje de las avionetas que transportarían a todo el personal, obreros, ingenieros y calificados de la compañía, la BOC, que fue la que se instaló en el campito como los inicios de la explotación petrolera. La zona donde estaba la pista es parte de donde está la cañada de las Cuatro Bocas, donde está la casa de 2 pisos, que anteriormente era una bloquera de la familia Larreal. Desde allí era la pista, comenzaba, pero no era parte de la carretera, la carretera fue después, pero la pista, y hay señales, hay huellas, donde ustedes los invito a que caminen por donde está después del CDI y miran hacia abajo, y en la parte de la plaza de la Juventud también se demuestra de que ese asfalto estuvo ahí hace muchísimos años. Hace la construcción hasta planta de hielo, hasta ahí era la zona de la pista de aterrizaje. Muchos moradores decían: nosotros todavía escuchamos el sonido de las avionetas cuando aterrizaban allí, y ese ruido para llegar a la empresa, a la compañía. Por primera vez escuché de Pedro Manuel decir guardabosque, porque Víctor Castillo, el guardabosque de la compañía, yo abrí los ojos y guardabosque, o sea, qué cosa tan maravillosa, diríamos. Y con respecto a Pedro Manuel, él dice que la BOC era una empresa que estaba ubicada, venía de Mene Grande,
Y en Mene Grande había en el estado Zulia, en nuestro estado Zulia. Ellos desarmaron unos depósitos y con eso fue que construyeron las 7 casitas del campito, con ese material proveniente de Mene Grande. Comentaba él porque él era trabajador de la empresa. Y él se establece acá en esta comunidad y es un personaje que debe ser reconocido como tal. Aparte de tener fuentes escritas, tuvo parte de la historia de este pueblo para dar sus inicios. Donde está, la señora María Rubí decía que donde está el CDI, ubíquense, donde está el CDI, detrás del CDI, donde funcionó Sosilás, los que somos nativos de acá, ahí vivía Emiro Castillo, el abuelo del bisabuelo del Magiste Joel Castillo. Joel Castillo es descendencia de la primera familia de nuestra comunidad. Donde está el Gato Plateado, vivía Manuel Villalobos. Ellos sí se emigraron, se fueron de acá de la zona con el pasar de los años, comentaba la señora María Marcelubí. Y donde está la plaza La Juventud, detrás vivía la familia Fuenmayor. Ahí en un atico vivían los Fuenmayores, el señor Eduardo Fuenmayor, profe. Y en la zona de las Cabrias, Cabria 2, estaban ubicados el señor Antonio Iguarán. Los iguaranes son nativos, oriundos de esta comunidad, porque ya estaban, fíjense. Ellos siempre han vivido alejados y actualmente ahí está su casita, ahí están ellos ubicados. ¿Qué pasa con la Cerrita? La Cerrita se pobló más hacia esta parte de acá, lo que es Ana María Campo, Las Cabrias. ¿Por qué? Yo me hice la pregunta cuando terminé de hacer el levantamiento del mapa, porque ahí fue donde se encontró el petróleo, ahí estaba la estación B. Ahí fue donde la compañía logró, y me imagino que los que emigraron se comenzaron a ubicar cerca del pozo petrolero. Y por eso Ana María Campo está tan poblada en esa zona de allí. Lamentablemente estación B, por ahí está en una foto que es lo que quedó, pero con la mala situación se extraviaron todo el armamento. Hoy día no existe, está en la base. Quedaron pero la foto como reseña de lo que fue, me imagino, el primer pozo que se consiguió aquí en la Cerrita. Con el pasar del tiempo, cuenta el señor Pedro Manuel Riojano, que llegaron 4 compañías. Después de la BOC, la Campo Mara, las Creoles, Moga y la Chile. Quizás esa es la explicación de que muchos sectores llevan esos nombres. Si nos ponemos a analizar, porque me imagino que las compañías se ubicaron en esos sitios y el nombre que se le dio al sector fue en base a esa transnacional, que en un momento abandonaron esta zona. Pero quedaron los recuerdos y los nombres a los lugares, que es un dato importante. Cuando nosotros hablamos de la ubicación del espacio, podríamos decir que el asentamiento demográfico a partir de los años 40 fue muy acelerado. En muchos caseríos, que fue la explotación petrolera la que originó el inicio de muchas comunidades. Caso particular, nuestra Cerrita. Porque el origen de la comunidad de la Cerrita nace a raíz de la explotación petrolera, del campo, de la BOC que se ubicó en el Campito, que hoy en día es huella, parte de esa historia que quizás contamos y nos explica por qué están esas casas de campo allí. Seguidamente, teniendo en cuenta, considerando estas fuentes orales, fuimos analizando y no solamente conocimos el origen del nombre por la topografía, el relieve de la Cerrita, también en su sumergida en su narrativa, en sus hermosos recuerdos, en su memoria. La señora María Marcelubí decía, la primera escuela, la población fue creciendo y necesitábamos que nuestros hijos aprendieran a leer y a escribir. Y por allí una muchacha, Emilia Padrón, que fue la primera maestra, decía ella, de esta comunidad de la Cerrita, en la casa de la señora Zoila Castillo, difunta, familia del Magiste Joel Castillo, de la misma descendencia. Ella prestó su casita para que la maestra le diera clase a nuestros hijos. Pero como la población fue creciendo, ya el espacio era muy pequeño, nos trasladamos hacia Sosilasi, donde vivía
no Socilace, sino donde vivía el señor, y el sitio lo ubicamos en Socilace. Emilio Castillo, el bisabuelo del Magiste Joel. Nos trasladamos hasta allá. Fue también lo mismo, creció la población y ya no había espacio, y es donde vamos hacia donde está el Pulido, que era del señor Félix Castillo. La escuela Ana María Campos se funda allá. En el año, lo tenía registrado el señor Pedro Manuel Riojano, en el año 1955. Es fundada como Escuela Básica Nacional Ana María Campos. Ella dice, allí quien construyó los salones fue el señor Sotero Rojas, porque el señor Félix Castillo le vende al señor Sotero Rojas, pero él lo construye en forma de alquiler. Entonces nosotros no podíamos seguir pagando alquiler. Y es cuando nos decidimos, ella como cabeza del grupo de representantes, dirigirse hacia la gobernación del estado Zulia. En ese momento el gobernador era Omar Baral. Él le da la respuesta y le dice, bueno, ubiquen un terreno para construirles la sede de Ana María Campos, para construirles su escuela. Ella dice, fue de inmediato, nos vinimos y caminamos todo el sector y vimos en la comunidad de Ana María Campos un hato que estaba abandonado y era propiedad del señor Pedro Manuel Riojano, que se lo había comprado al señor Víctor Castillo, era quien vivió allí, era el dueño del hato. Y es cuando construye la escuela Ana María Campos, la sede que tiene ahorita Ana María Campos. Se inauguró en 1987 en la nueva sede, cuando se trasladan hacia allá. Después funcionó el Pulido en las instalaciones, lo que fue la vieja, como decíamos nosotros, Ana María Campos. Esa era parte de lo que es la reseña de las instituciones educativas. Por supuesto, nuestra escuela Ana María Campos, que fue la primera, donde estudiamos todo. Yo estudié allí y muchos de los que estamos aquí presentes, no sé, el profesor si tuvo la dicha, la profesora Lana, Claro que sí, de estudiar en esas instalaciones de nuestra Ana María Campos, pero allá donde estaba el colegio. La parte de salud entra también. Si estamos hablando de que fue la explotación petrolera la que dio origen al nacimiento de esta comunidad, el primer dispensario del cual nosotros recibimos salud fue el dispensario del Campito. Ese dispensario lo construyó la empresa para los obreros y los trabajadores de la misma empresa. La empresa se fue, dejó las instalaciones y el dispensario siguió funcionando por cierto tiempo. Encabezado y dirigido por quién? Por el doctor Enio Duarte, muy famoso en la comunidad, por cierto, yerno del señor Pedro Manuel Riojano, el doctor Enio Duarte, un excelente otorrino de nuestra comunidad. ¿Quién no pasó por la mano de Enio Duarte? ¿Quién no se fue a reconocer? Todo, diríamos, en ese caso, porque era nuestro único médico. La necesidad de las asistencias básicas de la población hace que tenga que llevar ese dispensario hasta las Cuatro Bocas, y de las Cuatro Bocas a la sede vieja, antigua, donde estuvo por muchos años por la gobernación del estado Zulia, y de allí fue trasladado a la nueva sede que inauguraron no hace mucho por el gobernador Arias Cárdenas, y funciona las 24 horas, tenemos emergencia. La población fue creciendo y las necesidades necesitaban urgentemente la atención de la salud, en este caso. Cuando hablamos de la parte religiosa, todo esto es base de la investigación realizada. ¿Okay? Cuando hablamos de la parte religiosa, se habla del camino de la fe de la comunidad de la Sierrita. La construcción de la iglesia cristiana evangélica fue primero que la católica. La cristiana evangélica, ellos comenzaron donde está el templo, ahí estaba una señora que se llamaba Bartola Aguirre, y frente a su casita, en una ramada, hacían los cultos. A los años fue donde se construyó el templo evangélico, cristiano evangélico. En 1958, la curia arquidiocesana nombra, porque estaba establecido era en Campo Mara, donde está el Fuerte Mara ahorita, era el campo petrolero, donde estaban trasladados parte de los obreros y técnicos, ingenieros de las compañías, en ese caso era Campo Mara. Ahí estaba establecido la parte religiosa la católica, la representación de la Iglesia Católica. El presbítero encargado en el momento 1958 hasta 1963 atendió a esta población, el presbítero Blas
Gomera, que estuvo presidiendo, dicen los pobladores, los entrevistados en este caso, la Eucaristía la hacía al espacio público porque no teníamos un templo como tal, no existía. En 1960, Blas estuvo entre el 58 al 63. En el 65, el Monseñor Domingo Roa Pérez, quien designa al presbítero Alejandro Paz, era presbítero, ya era capellán, ya estaba en Puerto Mara, lo designan como capellán y le asignan este caserío a 6 kilómetros del Campo Mara para que atendiera la parte religiosa en la Sierrita, en el caserío de la Sierrita. Él comenzó debajo de un árbol, acá, al lado del templo había un árbol, yo recuerdo ese árbol, no sé, pero un árbol de limón muy frondoso. Ahí como que comenzó la Eucaristía, decían ellos. Ah, no está viejo, el profesor dice que no está viejo, y yo tampoco. Se recuerda. Sí. Recuerden que estamos en base a los ancianos, lo que ellos decían. En esa mata de limón, el padre ofrecía la Eucaristía, los sacramentos. Y por iniciativa del mismo capellán, con un contingente de soldados, son quienes construyen el templo. Y eso lo tenía registrado el señor Pedro Manuel. En el año 1973 es construido el templo de la Sierrita. O sea, esa fecha la manejo por el señor Pedro Manuel. Miren, es importante resaltar, bueno, de allí nuestra parroquia, denominada Nuestra Señora de Coromoto y San José Obrero, el nombre ya destinado por la curia en aquel entonces. En el año 1986, nosotros tuvimos acá la visita de una jornada misionera, Padre Redentorita, el Padre Daniel por allá, Padre Redentorita. Miren, eso fue un despertar hermoso, porque era un grupo de monjas y sacerdotes, y ellos se caminaron toda la comunidad, y eso removieron y sacaron a la gente de sus casas y las traían al templo y se hacían actividades hermosas. Lograron hacer, yo vi, primera vez en mi vida, desde allí no he visto más, que se casaron tanta gente que tenía años viviendo, y no casaron por iglesia, eso hacían cola, esos matrimonios, bautizos por cantidades, la incorporación de los jóvenes, ellos se iban de casa en casa y sacaban a la gente, y la gente emocionada. O sea, eso fue un momento, miren, yo lo viví, y a mí no se me olvida ese proceso tan lindo. Y como señal, ellos, por los pueblos que visitan, que hacen ese tipo de jornada, ellos dejan como señal una cruz. Allí estuvo esa cruz, algunos vieron esa cruz hace años frente al templo parroquial de la Sierrita. Esa cruz la construyeron todos los albañiles del pueblo. Y el día que la fueron a levantar, porque el profesor Jesús sabe bastante de esa cruz, el día que fueron a levantar esa cruz, fue el esfuerzo de todos, y parecía una feria, ahí no quedó nadie en su casa, todo el mundo estaba atento frente al templo, esperando el momento de levantar esa cruz. Y cuando la levantaron, era una cruz inmensa. Yo pienso que la altitud, no tuvieron precaución, porque más adelante, cuando el presbítero John González estuvo a cargo de la construcción de la Plaza Bolívar frente al templo, tuvieron que demoler la cruz, pero porque la cruz estaba sentida, era un peligro. Entonces por eso fue demolida. O sea que no tenemos ahorita señal de la visita, solamente quedó en nuestro recuerdo. Eso como parte de la religión, de lo que sembró la religión acá en nuestra parroquia, de lo que es parte. Cuando nos vamos a la parte cultural, miren, este grupo gaitero que nosotros quisimos que nos recibiera hoy a todos ustedes presentes acá en este salón de uso múltiple, este grupo gaitero nace en los años 70, eso es admirable. ¿De dónde sale? Del coro de la iglesia. En los villancicos alegraban, pero la familia fue mayor, donde tenemos a Audio, a José, a Segundo, son las hermanas Rufina, Gleiser. Es una familia completa, son talentos, son gente que merece reconocimiento porque se han mantenido y han sido los que han llevado nuestro nombre de la Sierrita en la parte cultural, reconocido como tradición. Ellos deciden formarse, pues me imagino que vieron las potencialidades que tenían y se conformaron en el año 80. En el 2000 logran, como lo decía el orador, logran grabar como profesionales. En el 2005 ellos han sido reconocidos a nivel regional, tienen premios de
Irán de Oro. Tiene también por allí un reconocimiento que se le hizo por la alcaldía de Maracaibo. O sea, ellos son trayectoria musical. Desaparecieron por un tiempo, pero hoy tienen la oportunidad de volverse a reimpulsar. Yo le decía al profesor José Chuito, conocido como Chuito, que es el que está acá ahorita de la agrupación. Es importante que rescatar parte de lo que es la tradición, la cultura nuestra, pero llevarlo también a buscar una nueva generación. Todo eso que ustedes saben, cómo tocar su instrumento, cómo componer gaita, llévenlo a la nueva generación para que no desaparezcan, para que dejen semillas de parte de ese trabajo que ustedes han venido realizando. Y cualquier actividad que nosotros tenemos en la parte parroquial, porque ellos llevan el nombre de la parroquia, de la Iglesia Católica, ellos no faltan, o sea, y este compromiso que asumieron hoy, miren, fue bastante, y les doy gracias. No están presentes, pero merecen en verdad un reconocimiento y un aplauso que deberían ser reconocidos como ícono de la tradición, de la cultura de nuestra parroquia, la Sierrita, considerado doctor Helio, que sea reconocido el trabajo y que se le preste mayor colaboración, mayor ayuda a este grupo para que no desaparezca, porque ya se reimpulsaron. Vamos a darle continuidad, que es lo importante, que no desaparezca. Dejo eso en su mano, doctor Helio. Cuando nos vamos a la parte de la economía, a pesar de que la economía parte de la explotación petrolera, no se consolidó. Debe ser porque la empresa se fue muy rápido. Pero cerca, a 1 kilómetro de acá, nace un movimiento económico acelerado, que es el sector de las 4 bocas. Eso es un centro de acopio. Allí la economía de la parroquia de la Sierrita, en este caso, creo que es demasiado acelerada y es un polo económico, puede ser hasta mayor de todo el municipio Mara. Es lo que yo puedo visualizar desde mi punto de vista. Entonces, es muy importante resaltar tantas estas personas que nos sirvieron de la entrevista en ese entonces, que nos aportaron todo ese conocimiento que hoy estoy disfrutando y difundiéndolo con ustedes. Hablamos de la señora María Maciel Rubí, honor a la señora María Maciel Rubí, fallecida en el año 2009. Cuando el proyecto se construyó fue en el 99 cuando se realizó, y ella murió a los 10 años. Ayer cumpleaños, parece mentira, y estamos en el Congreso Historiográfico. Gracias a ella, parte de la información que yo hoy puedo difundirles, que puedo invitarlos a conocer el trabajo de investigación, ella fue fuente primordial, clave. Hablamos de señores, de 21 entrevistados, 16 ya cambiaron de paisaje. Solamente tenemos 4 personas que todavía aportaron evidencia: el padre del profesor Galabarca, el Betty Labarca, la señora Yolanda Fuenmayor, descendiente de Eduardo Fuenmayor, la señora Alcira Castillo, descendiente de los Castillos, y Eunice Parra, esposa del señor Hermano Parra, que también formó parte del conjunto gaitero. O sea, personas relevantes en nuestra parroquia, en nuestro sector como tal. Entonces, muy agradecida por todas esas personas que nos brindaron, nos abrieron sus puertas y nos brindaron parte de esos recuerdos que quizás estaban por allá dormidos, los despertaron, y en el momento fueron muy importantes para nosotros poder conocer lo que no conocíamos, lo que estaba desconocido. Y vuelvo con lo que comencé: los sueños no se construyen, se trabajan, se trabajan. Yo doy fe de ese trabajo, de ese proyecto geohistórico de investigación, que cuando uno comienza en el camino de la investigación no sabe lo que va a descubrir a la final. Uno queda como que asombrado: Dios mío, esto. Pero hoy soy de la Sierrita y ya sé por qué se llama mi comunidad, cómo se originó y cómo fue ese aceleramiento demográfico de población, que muchos inmigrantes vinieron de todas partes, de todas regiones. Quizás algunos pasaron, pero muchos se quedaron y son parte de este pueblo que hoy es mi cuna, mi patria, mi identidad. Aquí, como dice Malula, aquí crecí, aquí viví, aquí estudié, aquí formé toda mi vida, mis hijos están aquí están mis raíces, y de aquí para el Líbano.
Bueno, muy bien la profesora con ese transitar histórico, ¿no? De toda esa vivencia y lo más importante, la investigación que nos lleva pues a adentrarnos a ese mundo como que escuchamos por allí, pero nada concreto, y la investigación nos lleva pues precisamente a eso. Con respecto al conjunto gaitero, sí, ya Chuyito nos visitó por allá en las reuniones con el Instituto Municipal de la Gaita y estamos en conversaciones. Ahí vienen planes muy buenos para seguir fortaleciendo nuestra cultura y por supuesto que el grupo gaitero San José Obrero de la Sierrita está allí porque, bueno, siempre ha estado porque es un ícono del municipio Mara y es verdad lo que dice la profesora, se hará pues toda la diligencia pertinente para hacer los reconocimientos que haya que hacer a esta agrupación que es ícono y por supuesto que es referencia en todo el municipio Mara. Y de nuevo, bueno, pido un aplauso para la profesora porque bueno, vamos con la segunda participación de la tarde de esta jornada extraordinaria. Luego de ese paseo que dimos allá, tuvimos pues Cerro Cochino y por supuesto con unas guías que son extraordinarias también, jóvenes estudiantes, docentes y parte de la comunidad. Bueno, vamos con la segunda participación y en esta oportunidad llamamos a un docente que ha apostado al desarrollo cultural con su labor, como lo es el magíster Joel Castillo. Él nos trae el tema Carnavales, patrimonio cultural intangible de la Sierrita y del municipio Mara. Tenemos parte de su currículum. Universidad Cecilio Acosta, título obtenido, licenciado en Educación Integral, mención estética. Posgrado Universidad Rafael Urdaneta, título obtenido, magíster en Gerencia Educativa, especialista en Dirección y Supervisión, entre sus cargos desempeñados en la Escuela Básica Nacional La Botella, como docente de aula desde el 91 hasta el 2001, Escuela Bolivariana Rómulo Betancourt, como docente de aula desde el 2001 hasta 2010, su director de la misma institución desde el 2010 hasta 2014. Desde el 2016 asume la dirección de la Escuela Bolivariana Rómulo Betancourt. Desde el 2018 cumple funciones como supervisor circuital. En el 2023, en la actualidad, director saliente del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de la parroquia La Sierrita. Entonces, vamos a recibir al magíster Joel Castillo. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. En esta parte, la profe Dayana ya nos llevó a un reencuentro donde mis abuelos, mis bisabuelos formaron parte de esta historia, ya que a uno como nato de aquí de la Sierrita nos llena de satisfacción escuchar esta historia, que le damos gracias a Dios que hoy formamos parte de ella. En esta parte me corresponde hablar de nuestros carnavales, que formo parte porque desde que iniciamos, formé parte de estos carnavales, porque son patrimonios culturales de nuestra parroquia, que el eslogan que siempre utilizamos, quien lo vive, quien lo goza. Desde el 2005 hasta el 2023 utilizamos ese eslogan. Para el año 2005, a caso de 2 o 3 meses de haber ganado las elecciones, nuestro alcalde, ingeniero Luis Geraldo Caldera, asigna un gabinete ejecutivo donde asigna a nuestro querido profe Alabarca como director, presidente de IMA. Seguidamente el profe asigna al ciudadano Giovanni Mací Rubí como
presidente o organizador de este evento, de este patrimonio cultural, que lo asume el 13 de enero de 2005. Desde allí comienza a organizar el ciudadano Giovanni Maciel Rubí un comité organizador, donde allí se comenzó a trasladar todo ese equipo, todo ese comité, a visitar a todas las instituciones educativas, a todos los planteles, para llevar esa iniciativa que ha tenido nuestro alcalde para rescatar estos carnavales. El comité visitó todas las instituciones educativas donde yo formaba parte, era docente de aula para ese entonces, y nos motivaron a formar parte de ese primer desfile, que el primer desfile se realiza el 5 de febrero de 2005, donde participan escuelas nacionales, escuelas estatales, escuelas subvencionadas y privadas. Puedo mencionar las escuelas Ender Enrique Ávila, Unidad Educativa José Ignacio Pulido, Escuela Básica Nacional Ana María Campo, Escuela Bolivariana Rómulo Betancourt, Escuela Bolivariana Cachirí, que no pertenecía a nuestra parroquia, pero ellos formaron parte de nosotros, Escuela Bolivariana Ramón Troconi Vale, entre otras. Al transcurrir de ese tiempo que iniciamos ese carnaval, se fueron como anexando más instituciones educativas. Las escuelas estatales para ese tiempo participaron, que por cuestiones políticas ellos decían que no iban a participar. Las enamoramos y comenzaron a participar. Consejos comunales, asociaciones de vecinos, VC, todos ellos hicieron parte de todos estos carnavales. Para el 19 de febrero del 2020 se decreta de la resolución 1149 patrimonio tangible de nuestro intangible de nuestro carnaval. Luego de una pausa que nos invadió, que nos llevó, fue el COVID-19, que eso fue a nivel mundial, donde muchos fuimos afectados por esa pandemia. Pero gracias a Dios le damos que todavía estamos aquí, y a los que se nos fueron, bueno, que Dios lo tenga ya en su santa gloria. Actualmente, desde el 2005 hasta 2023, cumplimos 18 años en estos carnavales, pero en sí son 15. Tuvimos 3 que no lo pudimos hacer por la pandemia. Actualmente hicimos en el 2023 hicimos nuestros carnavales. Ahora presentamos algunas evidencias donde esas fueron 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y sucesivamente. Si les sigo mostrando, no nos alcanza el tiempo para terminar de explicarle todo lo que quise cerrar con esta lámina. Esos dos personajes que ya se encuentran en el cielo con Papito Dios, ellos fue como lo dice el eslogan: quien lo vive, quien lo goce. Esos dos personajes gozaron, vivieron y daban todo por estos carnavales. A Dios gracias por tenerlo, y que Dios allá lo tenga en un mejor pedestal. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias al profesor Joel Castillo.
porque bueno, el carnaval de la Sierrita también es un ícono patrimonial, y no solamente del municipio de Mara, ya tiene proyección pues hasta otras regiones del estado Zulia y por supuesto hasta a nivel nacional. Los carnavales turísticos y folclóricos de la parroquia La Sierrita. Y por supuesto, bueno, recordando esas personas que dieron tanto y que disfrutaban tanto de todo el recorrido del carnaval, patrimonio cultural intangible del municipio Mara. Bueno, vamos a continuar con la tercera y última participación. Y en la jornada pues le damos también la bienvenida a nuestro concejal de la parroquia y actual presidente del Consejo Municipal, el profesor Edgar Labarca, y nos estará presentando el tema toponimias ancestrales de la Sierrita. Leemos su currículum. Universidad Pedagógica Experimental y Libertador, egresado como profesor, Colegio Universitario de Maracaibo, egresado como técnico superior universitario en zootecnia. Entre sus cargos desempeñados, coordinador de proyectos agropecuarios en La Guajira, docente en la Escuela Fe y Alegría de Paraguaypoa, docente en la Unidad Educativa Arquidiocesana Bilingüe en Ávila, supervisor educativo de la parroquia La Sierrita, asistente administrativo de la Jefatura Escolar Mara, director del Instituto Municipal de Deportes en La Guajira, profesor de la Unidad Educativa Tamare Layé en La Sierrita, presidente del Instituto Municipal del Ambiente, concejal del municipio Mara por 5 periodos consecutivos y actualmente es el presidente del Consejo Municipal de Mara. Y por supuesto nosotros lo recibimos con el aplauso de todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Helio Rafael Morán Villalobos, director general de la alcaldía, quien dirige este congreso historiográfico dignamente. Presbítero William Ortega, director de la Unidad Educativa Arquidiocesana Presbítero Ender Ávila. Presbítero Daigel Medina, padre, párroco de Nuestra Señora de Coromoto y San José Obrero. Bienvenido. Magíster Joel Castillo, ponente en este congreso. Magíster Gerania Fuenmayor, quien es directora del Centro de Desarrollo y Calidad Educativa de la parroquia La Sierrita, licenciada Yana Silva, ponente, autoridades de la Unidad Educativa Arquidiocesana Bilingüe, presbítero Enrique Ávila, docente, personal administrativo, personal obrero. Gracias por esta receptividad, Padre, en nombre de todo este equipo. Y por supuesto saludar la presencia de personas que han vivido esta historia. La profesora Orlando Altuve, directora de la Escuela Ecosocialista Nigales, y además que ha vivido parte de esta historia, tiene fuentes importantes también. Mi querida profesora Orlando Altuve, nuestro hermano Masi Rubí, bienvenido, de esa estirpe de la señora María, nuestro ahijado Jesús Rojas, doctor Wilmer Sánchez, bienvenido doctor, consultor jurídico de este congreso, el profesor Daniel Santo Medina, el cantante de los docentes. Profesora Yuleni, bienvenida a usted, porque ha sido también parte de nuestra historia. A todo el equipo de La Sierrita, por allí veo a Osma, veo a Evelyn, veo a las dos Evelyn, la profesora Evelyn Polanco y la profesora Evelyn Portillo. Veo al ingeniero Joandri Quintero, todo el equipo de La Sierrita, por allá Karina, César, y todos ustedes que forman parte de este gremio grandioso, para el cual pido un fuerte aplauso para el gremio educativo, porque han sido constructores y por supuesto parte de todo este congreso y este trabajo que ha llevado adelante el doctor Helio con la licenciada Rita Molina,
periodista, comunicadora, excelsa directora de la gestión de nuestro alcalde Luis Caldera, nuestro hermano licenciado Decio Fumayor, la voz oficial de todos estos eventos. ¿Cómo no sentir un sentimiento profundo venido desde nuestras entrañas, del corazón, cuando hacemos una introspección histórica y hablamos de lo que trataba la profesora Dayana? Imagínense ustedes, cómo no sentir nuestro arraigo, nuestra pertenencia con este campo. Hablar un poco de esta historia que se vincula mucho con lo que expresaba la profesora Dayana, aparte de lo que hablaba el profesor Joel sobre este evento magnífico de tradición como es el Carnaval de la Sierrita. Pero hablar básicamente de la toponimia ancestral de nuestra parroquia. Como saben, pues la toponimia es el estudio del origen de esos nombres propios de los sectores. Allí lo pueden ustedes ver, leer desde el punto de vista de la acepción de los términos, cómo pueden identificarse lugares, referirse a ciertos territorios geográficos, o cómo puede también referirse a nombres de personas. En este caso, la toponimia ancestral de la Sierrita nos identifica porque, venido de esa actividad de exploración y explotación petrolera, precisamente es el estado incipiente de todo ello. Hoy día, por supuesto, ha variado con la nueva geometría, con la distribución que se ha hecho a través de los territorios. Los consejos comunales, ellos tienen para esos sectores un nombre novísimo, pues ha sido nuevo en este sentido. Pero podemos definir nosotros, adelante, licenciado, podemos definir desde el punto de vista más geográfico en nuestro imponente Cerro Cochino, que hoy nos tocó subirlo. Y nos tocó subirlo así en estos trajes, ¿no? El doctor Helio pues, de chaqueta, la profesora Eugenia de tacones, los muchachos que nos servían como guía pues, iban vestidas de azafata, Maybelline, de azafata. Y bueno, los trajes no eran adecuados, pero llegamos hasta la cima del cerro, allá puso la bandera la profe. De verdad que un campo traviesa muy bonito, muy bueno, en compañía de los docentes del gremio, quien ha organizado todo esto. Yo de verdad les felicito y les propicio un gran aplauso. La profesora Dayana hacía referencia a esto, ¿no? Pero ahí lo tenemos definido desde las fuentes orales. ¿Quién nos ha dado la información? Esas personas que, como ella decía, tienen más de 80 años, entre ellas la señora María, la familia Castillo, Humberto, el señor Aquilino, el señor Bernardo Atencio, de feliz memoria, murió de más de 100 años de edad. Fíjense que ahí está la combinación, y dice la historia que en ese lugar se criaban cerdos desde una posesión que no tenía lindero, sino que era libre, de libre pastoreo. En este caso para el cerdo que estaba en esa zona, y uno de ellos se hizo cimarrón. Y como se hizo cimarrón y llegó a tener unos colmillos muy prominentes, costó cazarlo, decía el señor Bernardo Atencio. Y todos los lugareños se pusieron de acuerdo para cazarlo, con los medios de ese entonces, estamos hablando de 80 años atrás. Lograron cazarlo y a alguien se le ocurrió decir, entonces ahora lo vamos a poner Cerro del Cochino. Hoy día Cerro Cochino, pero hoy día con esa toponimia que viene dándose, entonces está Colina de Zamora, lo bordea las Cabriabuno, pero por allá está la bendición de Malegua, por allá está Siete Minas, Macalecují, Andrés Freire, es decir, toda esta novísima
aceptación de nuevos nombres para cada uno de los sectores, pero realmente la esencia está en eso, en la prominencia, una combinación bonita de un cerdo con un promontorio geográfico. Y ya la profesora explicó cómo es la geología de todo eso. Adelante. Luego tenemos a Campo Sierrita. Ahí está una casa original de Campo Sierrita del año 45 aproximadamente. Por cierto, es la casa donde me crié. Soy viejito, ¿verdad? Es la casa donde tuve una pequeña infancia hasta que me llevaron a Paraguepú, a Pirruco, Chon, Guajira, ya en la tierra de Daniel Santo Medina. Me llevaron, no me fui, me llevaron. Y entonces dicen estos señores, esta fuente, el señor Everti, 83 años, Aquilino Castillo, 83, Bernardo Atencio, difunto, tenía más de 100 cuando murió, y tenía 92 al momento de la entrevista. Humberto Castillo, que el nombre de la sierrita derivó de una paloma que abundaba en el Hawái llamado de Rivera, laguna natural ubicada en el sitio llamado de Rivera, igual, que valga la cacofonía. Según las fuentes, de ahí se origina el nombre. Habría que, por supuesto, sin refutar nada, no es el ánimo, son informaciones que venían dando las personas, que se origina el nombre precisamente allí, porque en ese Hawái de Rivera, que era el nombre del señor que tenía la posesión para los cochinos, el Cerro Cochino, era donde abundaba esta paloma que todavía existe, se consigue en Faria Blanca, en toda esa zona, y la gente venía a cazarla de las cruces de Santa Cruz, de lo que hoy es Guajira, Páez, y como abundaba esa paloma, decían la palomita del Hawái de Sierrita, la palomita del Hawái de Sierrita. Entonces de ahí dicen ellos que se derivó el nombre para que después la compañía Shell, que era una compañía anglosajona, ligada, holandesa, inglesa, estadounidense, tomara como centro lo que hoy en día es el Campo Sierrita o Campito. Es lo que ellos apreciaban. Luego, en la división político-territorial de 1989, allá cuando se hizo aquella distribución político-territorial por conveniencia o no, el municipio Mara tenía 3 parroquias y aumentó 4 para 7 que existen hoy día, y pasó a llamarse Parroquia La Sierrita. No se llamó como a mí me hubiese gustado que se llamara Campo Sierrita, como es nuestro nombre original, profesora Dayana. Por cierto, respetar mucho su ponencia y su magistral investigación son fuentes. Entonces, tenemos que ir precisamente en ese estudio. No se llamó Campo Sierrita, sino que en el momento gobernaba Osvaldo Álvarez Paz y decidió llamarlo Parroquia La Sierrita. Adelante, ahí están los testimonios de la casa que todavía existe allá en la esquina del Liceo de León Moreno Castellano. Ahí están las casas de lo que se llamó Campo Sierrita, Campito, como decía la profe, que tenía para nosotros una prevalencia histórica, que tiene, obviamente, es la mejor palabra, porque en ese momento, siendo esto una zona netamente rural, campesina, no había esa vialidad, no había plazas, no había iglesia, no había centro comercial como tal. Cuatro Bocas solamente era el abasto del señor Ciro González. Por supuesto, en Pueblo Aparte estaba el señor Germán Altuve, un gran conocedor de esta materia, también histórico. Eso para nosotros era como decir el centro de Maracaibo, la California. Nosotros íbamos de acá, atravesados por el monte hasta el Campito, y había carreteras asfaltadas, tenía acueducto, tenía gas por tubería, tenía dispensario, tenía estadio de béisbol. Ahí vivía el superintendente de la Shell Company de Venezuela, que tenía su concesionaria. Aquí no voy a refutar en este caso absolutamente nada. Tenía como concesionaria la Creole, la BOC, Venezuela Oil Company, y la compañía Moga, que estaba allá más hacia el sector Los Caballos.
Ese campo para nosotros era como visitar, en este caso, el centro de Maracaibo o el Sambil, porque allí nos estaciamos con la belleza. No tenía cerca perimetral, solo era unos tubos con una guaya. Por cierto, quedó un tubo que voy a tratar de recuperarlo para guardarlo como algo histórico. Además, las casas, yo creo que hay que hacer énfasis en recuperar esas casas, como decía el doctor Helio, para algo de la cultura, donde se construye el Liceo Olivar Mora Castellano. Es importante porque allí vivió también un gran médico nuestro, además de otros médicos, de la enfermera histórica Flor López, el doctor Enio José Duarte García, excelente otorrino, sparring de Betulio González, el sparring de Betulio González y su médico de cabecera cuando ganó el Campeonato Mundial de Boxeo. Ese era el doctor Duarte. Esa historia la tiene esta parroquia. Y cerca de ahí vivió el bachiller en aquel momento más insigne que ha tenido nuestra parroquia, Ebro Chacín, beca Gran Mariscal de Ayacucho, graduado summa cum laude en los Estados Unidos y venido a trabajar en la industria petrolera directo para acá, con carro asignado, con casas, con todo. Vivía en una casita de tabla que está frente a la escuela Ana María Campos, después fue Pulido, después la milicia, hoy día derroído, que se veía de afuera para adentro por las hendillas de las tablas. El señor fue uno de los mejores estudiantes que ha tenido esta parroquia, ya difunto, lamentablemente, el señor Ebro García. ¿Usted lo conoció, Maciel Rubí? Ebro Chacín. Su hermano José Chacín fue jefe de homicidio de la PTJ, Policía Técnica Judicial. Imagínense ustedes, venido de un ranchito de tabla, con aquel esfuerzo, con aquella dedicación, con aquel sacrificio. Más o menos para hablar de la historia de Campo Sierrita. Campo Sierrita tenía un aeropuerto donde la avioneta se dirigía hacia Cerro Cochino, hacía un vuelo rasante, tocaba pista, lo que era el abasto del Cocho, después del Pan de Mis Hijos, en esa bajadita, en esa recta, tocaba pista, iba hasta lo que fue la escuela Ana María Campos, después Pulido. Ahí lo agarraba una camionetica, aquellas nuevas, modelo 40 y tanto, con 3 velocidades, y lo traía a la superintendencia de la Shell en Campo Sierrita. Adelante. Luego tenemos lo mismo en Campo Sierrita, acueducto. Imagínense ustedes, cuando un acueducto aquí, el acueducto llegó con Luis Caldera. Y lo que quería referir es que esos asfaltos y esas cosas buenas eran solo 4 hectáreas de la compañía, pero afuera, y lo voy a decir aquí con mucha propiedad, no veíamos construcción de una casa para la gente, solo eran sus sitios de trabajo de la exploración y la explotación petrolera. Nos dejaron solo llevarse el petróleo y el gas, pero no se veían las casas que hay en Canquí, que hay en Campomara, que hay acueductos, que hay carretera, que hay acera, que hay brocales, que hay terminal, etcétera, etcétera. Por eso yo digo ahí que es solamente en las 4 hectáreas donde estaban ellos, por eso significa para nosotros Hollywood. ¿Me entienden? Como estar ahí en lo mejor de una ciudad. Adelante. Bueno, hablamos entonces de Campomara. Al ir explorando más campos, se ve la necesidad de la expansión. La expansión lleva a que Campomara sería entonces las casas para la nómina intermedia y para la nómina menor. Por eso tenía todas las comunidades de Campomara y la nómina de obreros. ¿Dónde está? Evelyn, ¿dónde está hoy? La nómina de obreros fue más lanzada hacia la parte del monte, hacia la parte de Moca, y la parte intermedia estaba más arriba. Fue eso de la Shell Company de Venezuela, y después fue del Ministerio de Justicia, y después fue del Ministerio de la Defensa. Allí nace Fuerte Mara, después que se lo concede el Ministerio de Justicia, pero primero fue un campo de exploración y explotación petrolera, Campo Mara. Cuenta mi abuelo que trabajó en la Shell. Entonces, bueno, ahí está la historia de Campo Mara.
Toponimia de Campo Moga es un término bastante difícil porque se cree que es la Menegrande Oil Company, pero por un anglicismo, ahí puedo definir cómo se pronuncian las palabras en inglés, y que de pronto el gringo decía "hey no", y eso llevó a que el lugareño lo interpretara como Moga, ¿me entiendes? Y se quedó Moga. Esos son préstamos que hacemos a nuestro lenguaje en el español y se quedan así. Como por ejemplo cuando alguien va a brindar y dice vas a quechar, vas a quechar. O cuando ellos utilizaban en la Shell mucho la palabra watchman, hombre que vigila, y uno lo dejó guachimán. Que venga el guachimán, dijo el lugareño. El gringo decía, oh, es watchman. Entonces más o menos ahí está cómo nació Campo Moga, que era un campo de rebombeo del petróleo. Hoy en día quedan los vestigios. Era una zona de transmisión también, porque como tiene el mismo promontorio que Cerro Cochino, porque es una cordillerita que nació ahí con el Big Bang, aquel histórico, geológico. Nació esta cordillerita que se prolonga inclusive hasta Cerro San Andrés, por allá, en la parroquia Ricardo. Entonces ellos vieron eso como una posibilidad de la transmisión y de que la avioneta también se guiara por ahí. Tenían la antena, tenían los tanques de almacenamiento y los rebombeos desde los caballos para otro sitio con destino hacia La Paz y La Concepción, que eran los sitios donde se hacía el tratamiento del crudo para la gasolina, además de la planta compresora de Mara. La planta compresora de Mara hoy, lamentablemente por incursiones que no viene al caso mencionar, ha quedado prácticamente desvalijada. Pero debemos nosotros apreciar nuestro patrimonio histórico, en este caso todavía no reconocido desde el punto de vista institucional, pero ahí están esos sitios que debemos apreciar y debemos empezar a cuidar. Adelante. La Creole Victoriosa es la nueva toponimia de un sector de Garza Blanca. Pero cuando hablamos de creole, decimos en inglés que creole es aceite, ¿verdad? Entonces si uno dice Creole Victoriosa, es aceite victoriosa, porque no pega mucho en el sentido de la sintaxis, ¿verdad? Pero sin embargo, eso viene de la Creole Petroleum Corporation, término inglés, Creole para nosotros, operaciones de 1976 con la Shell, y ahí era el patio de talleres. Ahí está, hoy día esa estructura quedó porque llegó un señor y dijo, usted no saca más nada de aquí porque esto es un patrimonio, y quedaron los tanques, también allá saben los tanques al fondo. Ese es el famoso campo creole, que la gente debe cuidar y apreciar. Hoy día se llama Creole Victoriosa el Consejo Comunal. Ojalá y puedan cercar eso y cuidar todo eso, porque imagínense ustedes, ahí habían unas carruchas donde bajaban los motores aquellos inmensos, todavía están las bases de los talleres y están las tuberías por donde conducían el gas y el petróleo para poder activar los pozos hacia el campo marcelino, por lo que llamamos los tanques negros. Adelante. Toponimia de la estación B, lo hablaba la profesora Arellano. Queda por ahí una cabria como vestigio, porque la estación B también casi quedó en las bases. Allá vive nuestro ahijado magíster, doctor de las matemáticas, Jesús Aurelio Rojas Osorio. Según fuentes, fue patio de bombas de la Shell desde 3 inmensos tanques redondos, donde el operador era un tío, por cierto, el señor Jorge Ordóñez Villalobos. Eso, él tenía su cuarto de bomba, dirigía para aquel entonces la tecnología y bombeaba desde ahí el petróleo. Tenía una interconexión eléctrica, que hoy día solo queda una cabria, que es el pararrayo, y tenía tubería desde Tulé para la planta compresora de Mara. Era al revés, o sea, no era un acueducto para la comunidad, sino para la empresa petrolera. El pararrayo era para resguardar los 3 tanques que ocupaban
2 hectáreas de terreno. De ahí nosotros nos tiramos, muchachos, de unos bejucos que había de las matas, cuando ya la Shell terminó las operaciones. Y bueno, ahí vive la primita también, está metida en ese centro de operaciones allí. El otro sector, Chávez Vive, tiene una cabria de esa naturaleza. Son las 2 cabrias que quedan. Adelante. Esa es la introducción, más o menos para dejar implícito que la toponimia siempre busca estudiar los nombres propios de estas comunidades y que obviamente busca su idiosincrasia, sus costumbres, su cultura, lo que obligatoriamente conduce a investigar sobre sus antecedentes como pueblo para ponernos a tono con su pasado y su presente y por ende que trascienda nuestra identidad como pueblo, denotando nuestra propia historia. Y voy a hablar, por supuesto, de muchas otras cosas, pero esto está restringido en minutos. Esta es una historia muy apasionante, muy grande, formidable, como decía la profesora Dayana, de seguir estudiando, de seguir buscando, porque creo que no debe quedar uno inédito, que debe quedar escrito, como decía la licenciada Rita Molina Balbuena, para que nosotros estemos definidos desde dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es lo que nos identifica como pueblo. La sierrita formidable, hoy día la gente ve espacios que son históricos y yo le he preguntado a mucha gente y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo existe eso? No existe, no saben que la capa de asfalto está allí del aeropuerto, no saben que nosotros definíamos la estación B como estación B, no es Cabria 1. Cabria 1 fue una tergiversación con un momento con un consejo comunal y lo llamó Cabria 1 por las cabrias, pero eso no es Cabria 1, es estación B. La cruz no es la cruz, es el sordo, sector El Sordo. Y así pues muchos sectores que con el tiempo han tomado otros epónimos en este caso, que no son los que verdaderamente ancestralmente conocimos. Entonces, bueno, agradecer que me hayan escuchado. Quisimos hacer este espacio ameno para ustedes, que hayan entendido nuestra pequeña intervención y que hayamos sido claros. Como decía el padre Olivares, me hago entender. Muchas gracias. Bueno, excelente, profesor Eguía Labarca, y por supuesto, bueno, dejando el manifiesto la pronunciación de las palabras en inglés, ¿no? Yo soy hombre en inglés. El hombre ha estudiado también arte, pues, eso es parte de la investigación, profesor. Y por supuesto, bueno, en mostrarnos y representar todo ese proceso a través de estas empresas que hicieron vida en los inicios, pues, de la parroquia y que todavía quedan esos vestigios allí que hay que proteger porque son parte fundamental de la historia de esta parroquia. De nuevo el aplauso para el profesor Eguía Labarca.
aplauso. Danzas nacionalistas La Sierrita. Un aplauso para estas hermosas niñas. Ok, ya recibimos al otro grupo de las danzas, son dos numeritos que nos tienen preparado para esta tarde, ya para el cierre. Bueno, ha sido una sesión del Congreso llena de sorpresa, ¿no? Agradable sorpresa. Y es siempre La Sierrita, ¿no? A La Sierrita siempre se tiene su toque especial, siempre. Quien lo vive, quien lo goza. Quien lo vive, quien lo goza. Bueno, recordamos que todas las incidencias de las diferentes sesiones del Congreso Historiográfico pueden tenerlas ustedes a través de la plataforma de YouTube de la Alcaldía Bolivariana de Mara. Ahí están todas las sesiones que hemos realizado hasta el día de hoy. Bueno, y con el aplauso de ustedes, Fundación Danza Nacionalista La Sierrita.
ese excelente trabajo y por todo el equipo que integra pues padres y representantes también de estas niñas, porque es un trabajo hermoso el que se viene realizando. Bueno, de esta manera estamos dando por concluido y por supuesto agradecer también, ¿no?, el Salón de Usos Múltiples de esta institución, Presbítero Ender Ávila, por habernos cedido los espacios para esta sesión del Congreso Historiográfico acá en la parroquia digna de La Sierrita. Fuerte el aplauso. La invitación para que continuemos construyendo nuestra historia, la historia local y por supuesto sigamos construyendo el municipio que queremos y merecemos. Y agradecimiento a todos ustedes, docentes, porque en verdad, y a todo el equipo por haber organizado esta bonita actividad. Buenas tardes para todas y todos. Thank you.